Di Mauro D'Abrie te da la bienvenida a Hablemos, un podcast de psicología para reflexionar y entender lo que a todos nos pasa, con la psicóloga Mercedes Sosa y el psicólogo Daniel D'Abrie. Bienvenidos a este capítulo 8 del podcast Hablemos de Di Mauro D'Abrie. En esta ocasión, Mercedes, vamos a llegar en este último capítulo de este primer ciclo. Así es. A hablar de esta frase que titula este capítulo número 8, que es "Problemas tenemos todos". Sí, una frase polémica. Es una frase que sin duda tiene dos miradas. Sí. Yo voy a empezar por la mirada negativa de la frase, porque me llama la atención. Es una frase que se decía mucho hace unos cuantos años, cuando se hablaba de ir al psicólogo. Solo la gente que estaba muy loca iba al psicólogo. Es verdad. Cuando empezamos a trabajar hace 20 años, la gente no decía que iba al psicólogo. No, había que estar muy mal para ir al psicólogo, para hacer terapia. Y realmente era un momento social donde la gente venía a consulta secretamente. Sí, no vayas a decir que ibas al psicólogo, que parece que vos no pudieras con Exacto. tu propia vida. Y en ese tiempo esa frase fluía mucho. Problemas tenemos todos, como si fuera una frase que simplificaba justamente toda esta vida emocional de la cual hemos venido hablando en todos estos capítulos. Sí. Y realmente en esa simplificación mucha gente se perdía la oportunidad de que quizás, obviamente es verdad, y podremos hablar ahora un poco de que sí, que todos tenemos problemas, pero no usar esa frase de que como todos tenemos problemas, entonces mis problemas no son importantes. Sí, como algo muy clásico que era, ¿por qué te estás quejando si hay gente que la está pasando peor que vos? ¿No? También como esta cosa de minimizar lo que me pasa o no darle tanta relevancia, cuando en realidad el problema de cada uno es importante y implica un montón de cosas para la persona. Creo que es importante, porque muchas veces la gente no arranca una terapia, por ejemplo, justamente porque dice, no es tan importante esto que a mí me está pasando. Hay gente que está peor. Sí, o como capaz la creencia de que yo debería poder, ¿no? Entonces como debería poder y es un problema nada más, yo lo voy a poder solucionar. Exacto. Y ahí entonces se hizo una especie de zancadilla, ¿no? Sí. Y su problema quedó ahí, sin solución, porque las personas que están peor no le van a solucionar su problema. Uh-huh. Y además porque los seres humanos hemos aprendido que no aprendemos de las experiencias ajenas. Aunque haya personas peor, no podemos evitar nuestros problemas porque hay gente peor, así como por suerte podemos disfrutar de nuestras cosas. Sí. Cuando hay gente que disfruta de cosas mucho mejores a las que disfrutamos nosotros. Sí. Porque si fuera así y no tuviéramos dificultades porque hay gente que está peor, tampoco podríamos tener alegrías porque hay gente que la pasa mucho mejor que nosotros. Y es un poco también como creo la falta de empatía que a veces puede tener algunas personas en esto de no entender que mi problema particular me angustia y a mí me genera como cierto conflicto. Pienso, por ejemplo, que hay mucha gente que es muy extrovertida, por ejemplo, y le es muy fácil la interacción social. En cambio, la gente que es más tímida, ¿no? Le genera un problema, por ejemplo, ir a un evento, ¿no? Pensándolo Exacto. Como un ejemplo. Y es la angustia que le puede generar a esa persona exponerse a una situación social es mucho mayor y que esta respuesta del, problemas tenemos todos, tipo, dale, encaralo, no es tan grave, es no ponerse en los zapatos de la persona, de lo que implica, las fantasías que implica, capaz los pensamientos que subyacen a esta conducta que yo no estoy pudiendo realizar con facilidad, que me genera un montón de malestar. Exacto. Y quizás también, sin quererlo, a veces también hacemos ese proceso de minimización en este lado negativo de la frase. Cuando un familiar o cuando un amigo nos trae, no es que le decimos problemas tenemos todos, pero sí le transmitimos a veces, y creo que sin quererlo, no te preocupes, no es tan importante, o capaz que no es para tanto, quédate tranquilo, cuando esa persona verdaderamente quizás esté sintiendo
o solo esa persona va a saber la dimensión o no de sufrimiento que tiene en relación a lo que nosotros podemos estar minimizando. Sí, tal cual, y capaz pensando un lado más positivo de la frase, en realidad podríamos pensar esto de que es real que todos tenemos problemas, y a veces en estos problemas que uno puede tener, puede sentirse muy solo y sentirse muy incomprendido y no saber cómo actuar, cómo reaccionar, y la frase apunta justamente a que seguramente hay alguien al lado tuyo que capaz pasó por lo mismo o le pasa algo similar y te puede estar dando una mano para que vos veas algo que no estás pudiendo ver. Exacto. Que eso es lo bueno de poder hablar de psicología y que podamos tener este tipo de espacios como es este podcast Hablemos, en donde justamente queremos mostrarles a quienes nos puedan estar acompañando este tema de que todos tenemos que enfrentar distintas situaciones emocionales. Sí. Porque en general nos sentimos muy solos cuando estamos ansiosos, deprimidos, cuando tenemos miedo, cuando tenemos pereza, distintos temas que hemos tocado. Sí. Sentimos que nos pasa a nosotros, pero que no voy a molestar, no le voy a contar a esta otra persona porque pobre, esto es mío. Sí, o que mismo sin llegar a una patología, frente a cualquier decisión en nuestras vidas, nosotros estamos solos. O sea, a los que van a afectar directamente es a nosotros mismos. Y nos podemos llegar a sentir como que es un camino muy solitario. Entonces, en esto de apoyarme en otro o poder como verbalizarlo, lo que va a hacer es hacer dar cuenta de que todos los demás están pasando por la misma situación. Todos están teniendo que elegir por sus vidas, equivocándose, dando tropiezos. Esto de también de que uno capaz a veces se exige por demás, ¿no? Y que vemos que el otro capaz se equivoca, ¿no? No sirve como comparación en ese sentido. El otro también se equivoca, el otro también es humano y lo quiero y sigue para adelante y sigue con su vida. Y a veces no podemos como hacer ese mismo trabajo para nosotros. Totalmente. Que esa sería entonces eso, cuando uno dice problemas tenemos todos, y yo seguiría la frase diciendo, bueno, entonces compartamos las experiencias, ¿no? Sí. Hablemos de cómo lo superaste, cómo hiciste vos, cómo hizo esa otra persona, cómo superaste, que podamos integrar en las conversaciones de nuestra vida más cotidiana, quizás dedicarle, este es un comentario de persona mayor, pero quizás dedicarle un poco menos a ver las redes sociales, a ver las cosas a ese lado un poquito más donde todo está lindo, todo está bien, todo la foto está perfecta, el lugar es increíble, la comida es increíble. Bueno, darnos un lugar para poder hablar de estas cosas que son un poquito incómodas, lo hemos dicho, pero que tiene que ver con la experiencia humana de crecer, de que estamos todos en un camino de aprendizaje en conjunto, que nadie tiene aprendido cómo es ese camino y cómo hacer para superar distintas dificultades. Sí. Y que apenas podemos compartir entre los seres humanos estas experiencias como para ayudarnos, apoyarnos y darnos una mano cuando lo necesitamos. Claro, hoy, por suerte, se está hablando mucho más de ciertos temas, ¿no? Temas como el suicidio, la sexualidad, la diversidad de género, todos esos temas que hoy como que son más actuales y están más presentes en nuestras charlas. De alguna manera, por suerte se está hablando más de eso y creo que los avances que se han hecho en cada tema tienen que ver con el poder hablarlo. Maternidades muy difíciles, ¿no? La depresión posparto, por ejemplo, como para tirar un tema que se puede ver esto, es algo que capaz antes era algo que no se hablaba tanto, ¿no? ¿Cómo vas a estar triste o no querés ver a tu hijo, ¿no? Después de recién nacido. Y tiene que ver con justamente cuando yo lo puedo hablar, lo comparto con otro, me doy cuenta que mi problema no es solo mi problema, sino que a otros les puede pasar, pueden aparecer otras voces, otras madres, otras experiencias que me digan, esto es normal, esto que te está pasando se llama de tal manera, hace tal y tal paso y vas a sentirte mucho mejor. Creo que en eso ha sido muy beneficioso. Lo vemos también como en la identidad sexual, ¿no? Como que uno de alguna manera antes capaz se sentía como incomprendido, no lo comunicaba, esto generaba muchas patologías o muchas situaciones de mucho malestar.
Y una vez que se empezó a poner sobre la mesa el tema de la identidad de género y identidad sexual, estas personas vieron significativamente un cambio, una mejora hacia una mejor calidad de vida, porque tiene que ver con el compartir con otros, con alguien que está al lado mío, una comunidad que comparte y entiende lo que estoy pasando y yo me siento mucho más apoyado. Claro, no sentirnos tan solos en esa diferencia. Sí. Cosa que no va a hacer que los problemas se solucionen, no va a hacer que nosotros no tengamos que hacer sacrificios ni que vamos a dejar de sufrir ciertas experiencias vitales que son parte de la vida, pero sí creo nos va a quitar esa sensación del por qué a mí me pasan estas cosas, qué mala suerte que tengo yo, ese centramiento que a veces tenemos las personas, y que cuando entendemos que cada uno está en ese proceso, que no hay personas perfectas, que si uno realmente cree que esta persona tiene la vida perfecta, yo les puedo asegurar que no es así, que tiene sus dramas, que tiene sus complicaciones, que va a tener sus desafíos en la vida y que va a tener que enfrentarlos, y que eso, por supuesto, no te exonera de enfrentar los tuyos. Más bien, te hace responsable de que, bueno, cada uno de nosotros se ocupe de su salud mental, como decíamos al inicio, se ocupe de sus desafíos, sabiendo que ese trabajo es un trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer, que podemos tener apoyo de un terapeuta, podemos tener apoyo de los amigos, apoyo de la familia, de distintas personas, pero que es un trabajo muy personal, el trabajo de crecer y de llegar a ser nosotros mismos, que creo que ese es el fin último de todo proceso vital. Sí, así es. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y de alguna manera también me parece como que una vez que entendamos que el pedir ayuda no nos hace menos capaces, sino a la vez nos hace más fuertes, ¿no? Nos hace aprender cosas nuevas. Creo que una vez que entendemos eso, la vida se nos hace como más llevadera. Totalmente, y podemos transformar los sufrimientos en experiencias de aprendizaje, que creo que es la clave más importante de todo proceso psicológico, saber que aún de las experiencias más feas, y quizás más en las experiencias más desagradables, más difíciles que nos toca vivir en nuestra experiencia de vida, de ahí es desde donde vamos a sacar nuestros mayores crecimientos, y paradójicamente de esos sufrimientos quizás eso nos permita encontrar nuestras mayores alegrías y nuestras mayores realizaciones. En consulta vemos mucho cómo las personas que han pasado experiencias difíciles terminan generando procesos de maduración más amplios, teniendo una mirada sobre la vida más amplia, más colectiva, más empática. Y bueno, creo que ese es el camino de crecimiento personal que estimulamos a todos a que puedan ir haciendo. No, sin duda. Bien, Mercedes, quizás en este que es nuestro último capítulo, así es. El 8 de este primer ciclo de Hablemos, hemos trabajado sobre varios temas. Sí. Realmente esperamos que haya sido de utilidad para generar reflexiones, preguntas. Ojalá que cada uno que haya seguido estos 8 capítulos pueda tener algunas herramientas, pero nos quedamos conformes si se queda con algunas preguntas, con algunas observaciones acerca de su vida, de cómo se siente, y que haya quedado también bastante puesto de manifiesto esta importancia del compartir, del hablar, que le ha dado nombre a este podcast, y que es el espíritu de lo que queríamos hacer en estos encuentros. Así es, te agradezco la compañía y me parece que realmente tocamos temas que están buenos y que nos invitan a pensar distinto o ver capaz cosas que no veíamos antes. También muchas gracias, Mercedes, por la compañía. Un gusto compartir estos espacios contigo. Igualmente. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.